Hello, good evening, buenas tardes. I'm here getting ready for the fast. Estoy aquí preparándome para el ayuno. Reminding you guys the fast is in about 24 hours or so. Ya nos faltan como 24 horas para el ayuno. And this is about the prayer part. We talked about the fasting part already. Este video sobre la oración que vamos a estar haciendo durante el ayuno. Ya hablamos sobre el ayuno. If any of you guys have any more questions about the fasting part, please inbox me or call me. Si algunos tienen alguna pregunta sobre el ayuno, por favor, manden un mensaje o llámenme, por favor. So, this is a 40-day journey of fasting and praying. Este va a ser una jornada de 40 días de ayuno y oración. So, eso quiere decir que a pesar del ayuno vamos a estar orando. So that means that besides fasting, we're also going to be praying. Vamos a estar orando 3 veces al día. We're going to be praying 3 times a day, acuerdo a tiempos bíblicos, according to the biblical times. You guys, if you guys haven't noticed when you're reading the Bible or during Bible studies, there were times where they would say it was the 9th hour, it was the 3rd hour, the 6th hour of the day, and they would go to the temple and pray. No sé si se han fijado cuando han leído la Biblia o están en un estudio bíblico o han escuchado a un pastor leer la Biblia y de repente decía en la Biblia que era la 3ª, 6ª o 9ª hora del día y que iban a orar al templo. So we chose these 3 hours. Por eso escogí estas 3 horas. They were very important times. Eran horas muy importantes en los tiempos bíblicos. You will also see it in the book of Daniel. You guys remember Daniel, the guy that got thrown into the lion's den? And he got thrown in there because he was praying 3 times a day. I don't remember in the book of Daniel them saying specific times, but we can draw to the conclusion that it was these 3 times. Tal vez se acuerdan de Daniel en la Biblia, aquel que lo metieron en la cueva de los leones. Fue echado a la cueva de los leones porque dice la Biblia que estaba orando 3 veces al día. No recuerdo leer los tiempos que él oraba. Tal vez los dice la Biblia, pero no recuerdo. Pero podemos concluir que eran estos mismos tiempos. But we can come to the conclusion it was this very same 3 times. I've tried doing research on why this specific 3 times. He tratado de hacer mis investigaciones por las cuales son estos 3 tiempos específicos. And it was very interesting to find out. As you guys know, the fathers of our faith are the 12 tribes of Israel. Traté de hacer investigación de por qué estos tiempos en específico iban ellos a orar. Y fue muy interesante. Como ustedes saben que los padres de nuestra fe fueron las 12 tribus de Israel. And even before the 12 tribes of Israel, there was Abraham, Isaac, and Jacob. And Jacob was the father of the 12 tribes of Israel. Jacob's name was changed to Israel. And then his 12 sons were the 12 tribes. Kind of, but anyway, that's not the point. Pues antes de las 12 tribus de Israel existía Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, quien fue después el padre de las 12 tribus de Israel. Apparently there are Bible verses. I didn't write them down, guys, but I did do the research that somehow let us know that Abraham used to have a favorite time to pray, and that was the morning time. And then we have Isaac, who some point in the Bible it says that he would go and seek God's presence during the middle of the day. And then you would have Jacob, who a few times in the Bible was recorded that he would pray at night or in the evening time. Entonces la creencia es que, y perdón, no escribí los versículos bíblicos, sí hice la investigación, pero no escribí los versículos bíblicos. Tal vez no hay versículos bíblicos, yo solo recuerdo que leí esto, pero sí se me viene algún recuerdo de leer en la Biblia algo similar a esto. I do remember, even though I didn't write down the Bible verses, I do remember somehow in my Bible reading something towards the lines that I just said.
Y eso era que Abraham aparentemente tenía una preferencia de orar en las mañanas. Isaac le gustaba orar más o menos a mediodía. Y a Jacob, una vez en la Biblia parecía que le gustaba o tenía más encuentros con Dios durante al atardecer o al anochecer. So that's why we have those 3 different times. Por eso son esos 3 diferentes tiempos. Vamos a orar esos 3 tiempos. Y ustedes pueden orar lo que ustedes quieran o como ustedes están acostumbrados a orar. You can pray however you're used to praying or however you want to pray. The whole point of this fast is for us to pray for God's mercy, for God to forgive our sins as individuals, for God to forgive the sins of our leaders in the churches and the nations and our nations, and for God to please have mercy over the victims of the COVID-19. Vamos a orar. Eso sí les pido que por favor nos reunimos. Es el punto de este ayuno, es que oremos por nuestros pecados como individuos. Que oremos pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por los pecados de los líderes de nuestras iglesias, de nuestras naciones, y también pidiendo misericordia sobre las víctimas del COVID-19. I'm not just talking about the people that are sick, of course, mainly them, but also those that aren't sick but are still suffering. No nomás por las personas que están enfermas, claro que vamos a orar más por ellos, pero también por aquellos que no están enfermos pero están sufriendo por esta situación. There's people who can't buy food right now, guys, who I saw a video the other day of an elderly lady crying in Peru because she couldn't buy food and she was hungry. Vamos a orar por aquellas personas que no pueden ni comprar comida. La otra vez vi un video de una señora, me partió el corazón, de la tercera edad, y estaba llorando porque tenía hambre y no podía ir a comprar comida. So, guys, this is affecting the economy. This is affecting people who did not receive a $1,200 stimulus check. Okay, there are people who did not receive it. There are people who even if the government in their country is trying to help them, can't receive the help. Hay gente que no recibieron los $1,200 como lo recibimos acá en los Estados Unidos, y hay gente que en donde están, en su país, aunque el gobierno esté tratando de ayudarlos, no pueden recibir el dinero por diferentes razones. For different reasons they can't receive this money. Es que vamos a orar por ellos. This is a very, very difficult time. Vamos a orar por ellos porque es un tiempo muy, muy difícil. So, I also ask you guys to remember all the sick people, and just to remember ourselves. We have to pray and get ready for what's coming if things get worse. We want to hope things are going to get better. I hope things get better, but guys, just in case things get worse, let us be ready as Christians to really prove our faith if that is the case. También quiero que oremos por nosotros mismos, que espero que todo salga bien, espero que todos salgamos bien de esto y que sea rápido, pero sin caso que las cosas empeoren, que tengamos la fe para seguir adelante, que tengamos la fe para demostrar nuestra fe como cristianos, para enfrentar cosas más difíciles. Okay, so eso es lo único que les pido. Oremos a esas horas. No tienen que cambiar su horario, nada así. En cualquier tiempo, en cualquier zona de tiempo que estén, you don't have to change your time or anything like that. Like, whatever time zone you're in, at that time, pray. No importa en qué zona de tiempo están, a la hora que sean las 9 de la mañana, las 12 del día y las 3 de la tarde, a esa hora oren. So we're going to pray at 9 a.m., at noon, and at 3 p.m. And we're going to say a prayer, okay? You're welcome to have a prayer partner. That would be a great idea, and it'll be great for accountability purposes. Les animo a que tengan una pareja de oración. Sería muy buena idea y más les va a hacer ayudar para hacer animarse unos a los otros. Espero que ya hayan escogido el tipo de ayuno que van a hacer. I hope you guys have already chosen the type of fast that you're going to do. And happy fasting. Feliz ayuno.